días, tardes, noches. Hace una semana hice una encuesta en este canal preguntando cuál iba a ser el próximo tema a analizar. Y bueno, parece que de los 5 temas que propuse, los 3 más votados fueron temas de, digamos, cuestiones relacionadas con la religión. Lo cual me indica que a mi audiencia, pues parece que le interesan especialmente estos temas religiosos, lo cual es comprensible porque son temas que he tratado yo mismo por iniciativa propia varias veces en el canal y son temas que me interesan a mí. Algunas veces hay quien me pregunta, pues si yo no soy creyente, ¿por qué me interesa hablar de religión, ¿no? Se supone que los no creyentes no deberíamos tener ningún interés en estos temas. La pregunta me parece un tanto absurda. Creo que es evidente que, para empezar, hay 2 cosas evidentes. Por un lado, que la religión tiene una relevancia histórica e incluso actual innegable, por lo tanto ya la convierte en un objeto de análisis interesante para cualquier persona, sea religiosa o no sea religiosa. Y por otra parte, está el otro tema, que es que la religión aborda cuestiones que son interesantes tanto si se cree como si no se cree. O sea, en el primer caso, en el primer bloque, podríamos decir que la religión tiene una relevancia innegable. Yo creo que cualquier persona a la que le interese la historia, pues tiene que aceptarlo. Es imposible entender la historia de la civilización occidental sin saber nada sobre el cristianismo, por ejemplo. O la historia del mundo sin saber nada sobre ciertas religiones, como el Islam o el judaísmo, o ciertas religiones orientales. Entonces, digamos, el apartado de la trascendencia y de la relevancia, tanto histórica como actual, yo creo que no es ni siquiera discutible. Por otra parte, en cuanto a las cuestiones que se abordan desde la religión, creo que pues tampoco es discutible que cuando se discute, se debate sobre religión, se acaban abordando temas que son muy interesantes y que deberían serlo para cualquier persona. La cuestión sobre explicar lo que es la mente o la conciencia debería ser interesante para cualquier persona. La cuestión de tener una teoría sobre la moral, sobre si la moral es algo objetivo o es algo puramente subjetivo, también debería ser interesante para cualquier persona. Cuestiones como la libertad, el llamado libre albedrío frente al determinismo, todos estos son temas que deberían ser relevantes, ¿no? Independientemente de si se cree o no se cree. Entonces, dicho esto, pues he explicado en esencia pues, por qué entiendo que estos temas interesen y por qué a mí personalmente me interesan. Bien, dicho esto, aclaro que tengo pensado hacer 3 vídeos sobre los 3 temas que han salido ganadores en la encuesta y que este vídeo sería sobre el tema que ha ganado, que es el que he llamado ateísmo irracional. Por lo tanto, este vídeo vendría a ser una crítica a una parte a una postura existente en una parte del sector ateo. Y me alegro de hacer este vídeo porque me da la oportunidad de hacer algunas aclaraciones respecto a este canal y respecto a los objetivos que me he propuesto con este canal. Yo no tengo la intención de que este sea un canal ateo o un canal en defensa del ateísmo o un canal para promover el ateísmo. De hecho, estas ideas se me hacen bastante ridículas y incluso me causarían cierta vergüenza defender algo así. Para empezar, porque es que esa postura iría en contra de un principio fundamental que me he propuesto seguir al crear este canal, que es el de no anteponer la conclusión al razonamiento. Creo que es habitual, en muchos temas, de hecho, en muchas cuestiones es habitual que la gente anteponga la conclusión a cualquier tipo de razonamiento y que se proponga defender a toda costa una conclusión al margen de si se da cuenta de que los razonamientos conducen o no conducen hasta ella. Y yo, durante bastante tiempo, durante unos años, pensé que este tipo de enfoque, este tipo de actitud era más frecuente en el sector teísta que en el sector ateo. Es decir, que en el debate entre si Dios existe o no existe, pues era habitual
Bueno, y en parte sigo pensando que es habitual. No estoy haciendo tampoco un juicio respecto a todos los teístas y todos los ateos. Solo hablo de posturas, digamos, frecuentes o habituales que he observado y que estoy hablando en base a mi experiencia. Eh, Siempre he tenido la idea de que en el sector teísta era habitual anteponer la conclusión a cualquier razonamiento o evidencia. Es decir, que se asumía la conclusión de que Dios existe y entonces los razonamientos pues estaban un poco orientados a que forzosamente tuvieran que llegar a esa conclusión. Que esta es una manera incorrecta de razonar. Cuando alguien razona correctamente, no puede saber cuál es la conclusión hasta que los razonamientos no le han llevado hasta ella. Entonces, yo esto lo veía habitualmente pues en esa parte digamos, del frente defensor de la idea de que Dios existe. Y me parecía, me parecía comprensible, me parecía natural, y no lo achacaba a que los teístas sean más deshonestos y los ateos sean gente más honesta. No tenía nada que ver con un juicio moral. Simplemente me parecía razonable porque creo que la idea de que Dios exista pues provee a muchas personas de cierto confort, de cierta sensación de estar protegidos por una entidad superior. Entonces existe una especie de justicia en el universo, existe un ser moralmente justo que nos protege. Entonces estas ideas que proporcionan cierto grado de comodidad, pues a muchos les pueden resultar agradables y deseables, y esto podría ser un incentivo para cometer ese error de anteponer la conclusión a los razonamientos. Y entonces, por querer que esa conclusión sea cierta, intentar que los razonamientos estén orientados a que lleguen hasta ella. Por otra parte, pues en el otro bando, en el bando ateo, pues parecería que, en principio, parecería que no existe ese incentivo. Lo que pasa es que, como vendré a concluir en este vídeo, pues, o a explicar en este vídeo, yo he observado también este tipo de comportamiento, este tipo de procedimientos en el bando ateo. Y me parece bastante curioso, porque yo honestamente y sinceramente os puedo decir que yo no entiendo por qué alguien iba a anteponer la conclusión del ateísmo y defenderla a capa o espada independientemente de los razonamientos que lleven hasta ella. Yo en este canal pues ya he dejado bastante claro que yo no soy creyente, pero el hecho de que yo no sea creyente no es porque yo haya decidido que Dios no tiene que existir y entonces yo me proponga defender a toda costa que Dios no existe. Esa sería una actitud ridícula. Yo he llegado a la conclusión, como explicaré más adelante, a la conclusión de que Dios no existe, y esto es algo que voy a aclarar más adelante en el vídeo, pero he llegado a esa conclusión a partir de toda una serie de razonamientos, de inferencias, de observaciones de la evidencia que nos podría llevar hasta ello. Y es la conclusión a la que he llegado, pero no es una conclusión que tenga que defender si alguien me demuestra que estoy equivocado en todos mis razonamientos y en todas mis... o que no he observado bien las evidencias, o que he partido de premisas falsas. Si alguien me demuestra esto, pues tendré que decir que estoy equivocado, evidentemente. Es por eso que, bueno, algunas veces interactuando con algunas personas que son ateas, por ejemplo, pues me dicen, bueno, mira, este razonamiento o este punto de vista, o esta cosa que es real, esta realidad, mejor no comentarla porque favorece al bando teísta. O sea, esto juega a favor de ellos. Entonces mejor no decirlo. Y yo digo, pero a ver, ¿pero cómo que mejor no decirlo? Si una cosa es verdad hay que decirla. Da igual que favorezca al otro bando porque esto no se trata de bandos. Yo no me siento como si estuviera en un equipo. No hay un equipo de los ateos y un equipo de los teístas. Y quien lo vea así, pues bueno, no entiende cuál es mi postura en todo esto. Mi postura no es derrotar al equipo teísta. Mi postura es alcanzar la verdad. Entonces, si hay alguna cosa que es verdad y que pueda parecer que favorece al bando teísta, pues yo lo diré y, bueno, entonces tendré que ver si es cierto que esa cosa, esa idea
favorece al bando teísta o si no la favorece, evidentemente. Entonces, por ejemplo, también he visto en muchas ocasiones, tanto por parte de teístas como de ateos, que se me dicen, por ejemplo, respecto a algún teísta muy renombrado o con mucho nivel intelectual o que haya escrito libros como, por ejemplo, Dante Urbina, suelen decir, no, pues Dante Urbina te destrozaría en un debate. Eso refiriéndose a mí, como si yo debatiera con Dante Urbina me dejaría destrozado. Y yo no entiendo esa idea. No entiendo por qué me iba a destrozar. Claro, ¿por qué no lo entiendo? Porque desde mi punto de vista, ¿qué significaría que alguien con un alto nivel, un teísta del estilo, algún filósofo teísta, estilo Craig o algo parecido, me destrozaría o me derrotaría, me dejaría humillado, derrotado? Significa que, bueno, a lo mejor significa que me convencería de que Dios existe. Pues si me convence, ¿dónde está la derrota por mi parte? Habré aprendido algo. Habré aprendido algo que es cierto, que es verdad. Yo solo tendría agradecimiento hacia esa persona por haberme hecho aprender algo que es correcto, por haber ampliado mi, digamos, mi marco de verdades demostrables mi marco de ideas que pueden demostrarse y que por lo tanto me aferro a ellas como ideas ciertas, como ideas verdaderas. Por eso no puedo entender esa postura de equipos de fútbol que tienen que demostrar la veracidad de sus ideas a toda costa. Solo puedo entender este tipo de enfoque de un debate como si los debates fueran una especie de lucha de egos en el que cada parte pues lo que intenta es defender que su idea es absolutamente cierta a toda costa por una cuestión de ego. Porque claro, si el otro le convence, pues quedará humillado porque se habrá demostrado que esa persona estaba equivocada durante mucho tiempo. Y eso es humillante. Haber estado equivocado durante mucho tiempo es una humillación tremenda. No veo por qué. Todos hemos estado equivocados durante mucho tiempo. Yo he estado equivocado en muchas cosas durante mucho tiempo y he tenido que aprender para dejar de estar equivocado. Entonces no puedo comprender este enfoque del debate sobre si existe Dios o no existe Dios. Bueno, entonces, mi postura... A ver, creo que... profundizando un poco más en la crítica, creo que en el ateísmo existe, igual que en el teísmo, existe el riesgo de querer a toda costa que la conclusión de que Dios existe sea cierta por una especie de confort emocional que te provee la idea de que exista un Dios. Creo que en el ateísmo hay una parte de la gente que considera que el ateísmo les proporciona una especie de superioridad intelectual por ser la postura pretendidamente más racional. Es decir, si bien históricamente han habido varios filósofos racionalistas que se basaban en la razón última como defensa de la existencia de Dios, ¿no? Pues tenemos a Leibniz, tenemos a Descartes, todos ellos eran, están entre los filósofos llamados racionalistas, entre los filósofos que se amparaban en la razón y que llegaban a la conclusión de que Dios existe mediante argumentos pretendidamente racionales. Lo que pasa es que, bueno, durante la Ilustración, que a mi juicio a nivel político desembocó en la Revolución Francesa, esto es un tema que a lo mejor tendría que explicar en otro vídeo, porque es un tema puramente histórico, pero creo que las ideas racionalistas o de razón en gran medida parecían acabar cada vez menoscabando más, como mínimo, las ideas de la religión tradicional, que empezaban a verse como oscurantistas, como supersticiones, y también incluso la idea de que exista un Dios, porque en el contexto de la Revolución Francesa hubo teístas como... hubo deístas como Robespierre, que defendían que había un Dios, pero creo que ya se apartaban totalmente de la religión cristiana tradicional, que consideraban algo de bárbaro, algo de gente supersticiosa, irracional. Y también hubo un
movimiento ateo, ahora no recuerdo el nombre de quienes lo promovían, pero también hubo un movimiento ateo en la Revolución Francesa, y bueno, se empezaba a promover cosas que son irracionales, como el llamado culto al ser supremo y el culto a la razón. El culto, ¿no? Se rendía culto a la razón en lugar de al Dios supersticioso de la Iglesia. Y creo que esta idea del culto a la razón simboliza muy bien pues esa idea de sustituir al Dios supersticioso, al Dios de las religiones tradicionales, por otra serie de dogmas que son igualmente infundados y que se amparan en la idea de que son más racionales por haber abandonado la religión tradicional. De hecho, muchas de las críticas a muchas ideas que voy a hacer en este canal, pues son ideas que defienden personas que son ateas, pero que son dogmáticas, igual que puede ser dogmático el culto a la razón. Y de hecho, Nietzsche, por ejemplo, curiosamente hizo una crítica a esta, digamos, a esta sustitución del Dios tradicional que habría muerto por la razón, que es la sustitución que se hace durante la Ilustración, ¿no? Se ha acabado con el Dios oscurantista y ahora empieza el culto a la razón como una entidad suprema. Y yo creo que esto sucede en una parte del sector ateo. Sucede que se considera que la defensa del ateísmo es defender la racionalidad y que por lo tanto hay que defenderlo a toda costa, como si no se pudiera disociar la racionalidad del ateísmo, cuando la racionalidad es un medio y el ateísmo es una conclusión. Por lo tanto, tienen que ser disociables. La racionalidad es el medio. El ateísmo es una conclusión a la que se llega. Entonces, la idea de defender el ateísmo a toda costa, de una manera dogmática, por considerar que el ateísmo equivale a la razón, es una idea irracional. Es tomar el dogmatismo, aunque esté disfrazado de razón, incluso frente a argumentos digamos, estructuralmente racionales que puedan estar esgrimiendo los teístas, y considerar que, bueno, tú en todo caso siempre estarás del bando de la razón, porque el bando ateo es el bando de la razón. Es un enfoque, a mi juicio, incorrecto, y por lo tanto creo que debemos huir de ese enfoque. Y, claro, evidentemente hay muchos ateos, muchos, que no tienen nada que ver conmigo, porque aunque compartamos conclusión, aunque ambos pensemos que no existe Dios, pues pueden haber llegado por razonamientos totalmente distintos a los míos, o en base a evidencias totalmente distintas, e incluso en base a razonamientos que yo considere que son incorrectos. Yo creo que hay muchos argumentos en contra de la existencia de Dios que no son válidos. Creo, por ejemplo, que uno de los argumentos más frecuentes, que es el argumento del mal, no es válido. No es decir, o por lo menos es dificilísimo de esgrimir para que nos lleve a conclusiones lógicas absolutas. Es algo que con el tiempo me he ido dando cuenta de que es muy difícil que con el problema del mal se concluya lógicamente que Dios no existe. Y bueno, pues hay ateos que incluso desde un punto de vista totalmente emocional esgrimen el argumento del mal y con eso llegan a la conclusión de que Dios no existe, a través del problema del mal. Creo que ese no es un camino válido, porque como mínimo no nos lleva a unas conclusiones que nos proporcionen cierta certeza de que la conclusión es válida, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de enfocar esto del ateísmo. Hay ateísmos, hay una parte del sector ateo que se limita a decir que ellos no tienen por qué demostrar nada, que la carga de la prueba la tiene el teísta. Creo que hay errores en esta postura. Creo que es una postura que asume que demostrar la existencia de Dios es algo así como demostrar la existencia del monstruo del lago Ness o de cualquier criatura, de cualquier entidad finita, localizable en un lugar concreto, que puede demostrarse si está o no está. Hay otras posturas un poco más sofisticadas dentro del ateísmo. Por ejemplo, estaría pues el de algo, digamos, más científico. Alguien que pues concluya a través de la observación del universo que Dios es una, como lo llamaba Laplace, Dios sería una hipótesis innecesaria, Dios no es necesario para explicar ninguno de los fenómenos que observamos,
y que por lo tanto podría prescindirse de él a través de la navaja de Occam. Al no ser necesario, solo añade complejidad innecesaria, no supone una explicación para ningún fenómeno, no solo porque los fenómenos se hayan explicado mediante observación, mediante la ciencia, sino porque incluso los fenómenos que no se han explicado no son fenómenos que se expliquen con Dios. Por ejemplo, si no se ha explicado el fenómeno de la conciencia o la inteligencia, eso no lo explica Dios porque Dios ya es una conciencia o una inteligencia. Entonces, el misterio sigue exactamente igual. O el fenómeno de la existencia no se explica con Dios porque Dios ya es algo que supuestamente existe. Entonces, o bien Dios no sirve para explicar las cosas porque ya tienen explicación científica, o bien no hay explicación científica todavía, pero Dios no ayuda a explicar nada. Y bueno, yo creo que desde esta postura se puede descartar a Dios de una manera puramente probabilística, tal vez, con la navaja de Occam, ¿no? Pues solo es añadir algo que no añade nada a la explicación. Hay posturas más contundentes y son, aquí llegamos a las que yo tengo. Yo tengo, digamos, mi ateísmo es incluso más fuerte que este ateísmo científico probabilístico, porque mi ateísmo incluso se basa en contradicciones, en incompatibilidades entre los atributos de Dios. Creo que hay muchos atributos fundamentales, indisociables del concepto de Dios, que entran en contradicción entre sí y por lo tanto hacen que Dios sea lógicamente imposible. Esto es algo que ya más o menos he ido esgrimiendo, he ido presentando vídeo tras vídeo. Algún día podría intentar hacer una síntesis de todos estos argumentos, pero para mí son los que tienen más contundencia. Por último, de hecho me gustaría poner un vídeo para ver estas últimas dos posturas ateas que he mencionado. Una sería la de Richard Dawkins, que, digamos, para él la cuestión de Dios, aunque es como el ateo más famoso del mundo, para él la cuestión de Dios es probabilística. Él realmente, muchos lo acusan de ser realmente un agnóstico. Yo no estoy en esa postura. Yo creo que es correcto que se defina como ateo, pero la postura de Dawkins es que es muy, muy improbable que Dios exista. I think, Richard, believe you have a disproof of God's existence. I don't. You were wrong when you said that. I constructed in the God delusion a 7-point scale, of which 1 was I know God exists, 7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Why don't you call yourself an agnostic then? I do, but I think it's you are described as the world's most famous atheist. Well, in not the book by me. Not by me. But can I ask you to right, spell out your I'm a argument? 6.9. Your Boeing. But you have your Boeing 747 argument Yes. to show. I mean, it's highly improbable. I believe that when you talk about agnosticism, it's very important to make a distinction between I don't know whether X is true or not. Therefore, it's 50-50 likely or unlikely, and that's the kind of agnostic which I'm definitely not. I think one can place estimates of probability on these things, and I think the probability of any supernatural creator existing is very, very low. So let's say I'm a 6.9. Y por otra parte, la postura de Gustavo Bueno, un filósofo español que a mí siempre me ha parecido brillante, aunque soy crítico con mucho de lo que decía, creo que es un filósofo que siempre me ha impresionado por el altísimo nivel que tenía, y que era crítico con el ateísmo de Richard Dawkins. Es decir, Gustavo Bueno también era ateo, pero criticaba la manera de plantear el ateísmo de Dawkins. Esto de empezar a evaluar los grados de ateísmo y decir que si Dios tiene más probabilidad que no, es una cosa tan ridícula, porque no es una cuestión que se pueda someter a cálculo de probabilidades. La ley es una ley de todo o nada, o una cosa o la otra, no cabe por probabilidades. Pero sin embargo, muchísima gente y muchos científicos creen que como está hablando de probabilidades es más científico la de probabilidades, porque esto valdría si Dios fuese pues un ser finito, un dios olímpico, ¿verdad? Zeus o Odín, entonces o está en el Olimpo o no está, pues qué probabilidades hay que haya, es como el monstruo del lago Ness, ¿verdad? A ver qué probabilidades hay que esté el monstruo allí o no, según el número de gente que lo ha visto. Ahí caben las probabilidades.
Pero en una entidad que es ubicua, que por definición no puede estar en ninguna parte concreta, sino en todas, entonces lo de probabilidad es una cosa completamente desbocada, totalmente bien. Lo más grave es esto que hemos comentado antes de la probabilidad. Aplicar la idea de probabilidad a este caso es una cosa completamente fuera de lugar. Es como si dicen, no, el teorema de Pitágoras tiene un alto grado de probabilidad. No, es de certeza absoluta. El teorema de Pitágoras no tiene mucha probabilidad, no es el 100%. Es que en eso no es probabilidad, porque no entra en el cálculo de probabilidades. Un poco de ejemplo del teorema de Pitágoras, para que no digan, hablamos de ciencia. El teorema de Pitágoras o el teorema de Polonia, cualquier teorema de geometría, clásica o no clásica, es un teorema que no se somete al cálculo de probabilidades. Y sería ridículo y lo echarían de la facultad. Se dice, bueno, he demostrado este teorema, las conjeturas este último de Poincaré. Es que lo he demostrado porque hay muchas probabilidades de que la conjetura de Goldbach o de Poincaré, hay muchas probabilidades, pues vaya usted a tomar viento, ¿verdad? Y aquí no se trata de eso, usted tiene que demostrar el teorema. Y entonces ahí, pues exactamente igual ocurre con Dios, pero no por ser Dios, sino porque son tipos de proposiciones que no admiten que se sometan al cálculo de probabilidades. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya interesado, dadle like si os ha gustado, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.